Cuando conformamos la fracción 16 de julio, dijimos que íbamos a hablar claro a los ciudadanos que votaron por nosotros y aquellos que el 16 de julio, más de 7.600.000 de ellos nos dieron el norte a seguir para rescatar la democracia en Venezuela. Hoy se ha jugado no a la política con P mayúscula. En esta Asamblea Nacional, cuando nosotros hemos manifestado en reiteradas oportunidades, y creo que va a ser la última vez que lo hagamos, porque somos una fracción netamente opositora al régimen, 100% democrática y 100% unitaria, como la mayoría de los venezolanos, decimos al pueblo que hay momentos difíciles, pero que hay que hablar de ello. Hoy solicitamos que se contara el quórum reglamentario. Ustedes son periodistas, colegas, y ustedes están con las cámaras. Ustedes sabían que en el día de hoy no había el quórum reglamentario. Por tal motivo, rechazamos categóricamente que por tácticas legislativas que también conocemos, se haya llamado al voto nominal cuando se pasa una votación que, como ustedes mismos chequearon, es una votación que no permite ni siquiera ver si el parlamentario está sentado en su curul. Nuestra ratificación es la de siempre. Este diálogo es un absurdo. Sin embargo, el diputado Viallo Piglieri va a informar el diputado Edwin Luzardo posteriormente, y mañana vamos a dar una rueda de prensa con lujos de detalles. Porque si algo tenemos claro nosotros es que al pueblo de Venezuela, a ese que está humillado, que está pisoteado por el régimen, no se le puede jugar mal. Y si nuestra posición incomoda, pues les digo que vamos a seguir incomodando, pero a favor de la unidad superior, que es la de los venezolanos. Aquí están presentes en Venezuela no 3 diputados de la fracción 16 de julio. Estábamos incorporados 6 principales y el resto son suplentes, porque los compañeros cuando son suplentes y están principales no se incorporan. De tal suerte, venezolanos y venezolanas, qué malestar, qué incomodidad en el Palacio Federal Legislativo, con los compañeros de la unidad, estén propiciando tácticas legislativas peores que las que se desarrollaron aquí cuando estaba el Senado. Personalmente, porque no tengo ningún tipo de problemas en nombre de nuestra fracción de hablar, me comuniqué con el jefe de la fracción de la MUD, Stalin Luzardo, y le pedí en nombre de nosotros que verificáramos el pueblo. Su respuesta fue otra. Mañana vamos a informar más. Les quiero dejar al diputado Viallo Piglieri, porque el diputado Viallo Piglieri estaba designado por nuestra fracción para que fijara nuestra posición en nombre de los venezolanos. Diputado, ¿ustedes tenían previsto también sugerir que metieran a Antonio Ledesma dentro de ese diálogo? Diputado, la noticia es hoy, usted es periodista. Con las buenas tardes al pueblo de Venezuela y a toda la comunidad internacional. Visto que nuestros hermanos de la unidad no nos permitieron fijar posición pública en plenaria de la Asamblea Nacional, nos permitimos hacerlo hoy ante los medios de comunicación, y es la siguiente: la nueva, democrática, opositora y unitaria fracción 16 de julio, como parte del bloque de la Unidad Democrática, en respeto y de acuerdo con el mandato popular que nos otorgó y le otorgó a la Asamblea Nacional 7.6 millones de venezolanos en la consulta popular de este año, y recogidas las exigencias de los representantes de los distintos sectores que acudieron al llamado de la consulta que realizó la Comisión Especial acordada para el tema,
fija posición al respecto. Al respecto del proyecto que se leyó y que no se nos permitió debatir. Y también con respecto a la negociación que se comenzará a dar el 1 y el 2 día del mes de diciembre. Creemos que con este régimen no hay nada que hablar, sobre todo si antes no hay demostraciones claras, fehacientes de buena voluntad y de acatamiento a la voluntad popular que exige cambio político inmediato. Clausura del fraude de la Asamblea Nacional Constituyente, cese de la represión, libertad de los presos políticos y rectificaciones de fondo en la economía, en el modelo económico. Solamente así tendría sentido hablar de un canal humanitario que además no puede ser objeto de negociación porque estaríamos jugando con la dignidad y con la urgencia de la gente. No satanizamos la negociación, no, pero ella, para que sea eficaz, debe cumplir con un conjunto de requisitos en su agenda: credibilidad de las partes, respaldo social y exigibilidad de los resultados que no están presentes en este nuevo episodio en Santo Domingo. Pero la ocasión es propicia para recordar entonces la agenda de los puntos pendientes que deben exigirse con carácter previo a cualquier intento de negociación. Primero, cese inmediato de la Asamblea Nacional Constituyente y declarados nulos todos los actos dictados por este cuerpo, porque la simple existencia de la Asamblea Nacional Constituyente niega y vulnera la institucionalidad democrática, pero además vulnera este Parlamento, esta Asamblea Nacional. Segundo, declarar de inmediato la emergencia humanitaria para medicamentos y para alimentos, además de asegurar que cualquiera de estas ayudas sea destinada a Venezuela, sea coordinada y dirigida por administración distinta a la del actual régimen, porque sabemos cómo se han manejado los programas sociales que maneja este gobierno, con sectarismo, con exclusión y de manera partidista. Tercero, acordar un nuevo sistema electoral libre de manipulaciones, arbitrariedades y ventajismos. No es solamente la instrumentación de un nuevo CNE, el cual debe ser objeto de revisión y transformación organizacional en su totalidad. Es necesario tomar todas las decisiones para que puedan ocurrir elecciones limpias, transparentes y creíbles. Cuarto, libertad plena de todos los presos políticos, cese de todos los procesos asociados a la persecución política y dejar sin efecto las inhabilitaciones contra los dirigentes de oposición y permitir el registro libre y competitivo de los partidos políticos. Quinto, reconocimiento a esta Asamblea Nacional y a todos sus actos dictados. Por lo tanto, nosotros no podemos convalidar una situación de facto en la que se han violado y se siguen violando todas las garantías y los derechos ciudadanos. Si se dieran condiciones exigidas acá, la negociación debería ser parte de un proyecto nacional de restauración de la República para resolver puntos álgidos, donde lo más importante es mantener la paz, restablecer la justicia y darle sostenibilidad a la prosperidad nacional. Esto no es lo que está planteado en este momento en ese diálogo o negociación que se va a realizar el 1 y 2 en Santo Domingo. Queremos rechazar también que se intente tergiversar la consulta efectuada a los sectores sociales. En esa consulta no es cierto que arrojó el consenso ni el respaldo necesario para validar la asistencia a los diálogos dominicanos. Todo lo contrario, denunciamos que se intenta ir a ese diálogo solo cumpliendo las formas y no el fondo.
que es la búsqueda de los resultados que exigen todos los venezolanos. En ese sentido, y por cuanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 201 lo permite y permite nuestra actuación solo sujeta a la conciencia, nosotros, la fracción 16 de julio, y estoy seguro que algunos otros diputados más que salvaron el voto y no se lo permitieron hacer público, no vamos a participar ni avalar ningún proceso de negociación cuyo objetivo no apunte a restaurar la República como única vía posible para resolver la crisis política, social y económica que golpea a los venezolanos. Expresamos nuestra preocupación por el resultado de un proceso de negociación cuyo interés no nos resulta claro, y menos aún con la actitud de hace unos instantes, y que continúa avanzando haciendo caso omiso a las voces que exigen se construya un camino consensuado por el cambio político. Mucho tememos que el resultado de esta negociación resulte más útil al gobierno que al pueblo de Venezuela. El llamado es, por lo tanto, a nuestros hermanos de la unidad a que se asuma y se instrumente el mandato refrendado por más de 7.6 millones de venezolanos en la consulta del 16 de julio del presente año, y a conjugar todos los esfuerzos para propiciar un cambio político que beneficie a los más de 30 millones de venezolanos. Por lo anteriormente expuesto, nosotros, diputados, integrantes de esta fracción, y por respeto a los ciudadanos, damos nuestro voto negado a este proyecto de acuerdo y a la negociación en los términos en que están previstas. Esta es la posición oficial de la fracción 16 de julio y que estoy seguro que es la posición de millones de venezolanos que en este momento están atentos a esta situación. ¿Cuál es la diferencia de lo que ustedes están pidiendo y lo que pide la otra fracción? ¿Y cuál es el objetivo de este diálogo para ustedes? La primera es que nosotros tenemos que tener condiciones previas para sentarnos a dialogar. La condición previa es que la Asamblea Nacional Constituyente no puede estar existiendo. La condición previa es que no podemos seguir permitiendo que nuestro pueblo se muera de hambre y que se permita la emergencia humanitaria antes de sentarse a hablar. Se necesitan gestos de buena voluntad para que no sigan los engaños que el gobierno hizo, que el régimen hizo con los negociadores, con los dialogantes en oportunidades anteriores. Y por supuesto que también tenemos diferencias con respecto a quienes acuden en nombre de la oposición venezolana, que no pueden ser solamente las personas que van, sino más representativos, no solamente de los partidos, sino de los sectores, además también de los países garantes, que tienen que ser aún mucho más equilibrados. Una agenda más clara que permita, obviamente, que el resultado no sea el fracaso de años anteriores. Muchísimas gracias por haber estado pendientes de nosotros. ¿Podría beneficiar al gobierno, diputado? ¿Cuál creen Porque ustedes que si no se logran los objetivos, va a haber una gran frustración del pueblo de Venezuela y además el gobierno va a seguir ganando tiempo. Muchísimas gracias. Ustedes señalan que se tergiversó lo que fue la resulta de las consultas. Si se nos hubiera permitido... ¿Ustedes participaron por en esta supuesto, comisión? ¿Ustedes asistieron a todas? Los de diputados Edwin Luzardo y la diputada Dinora Hernández asistieron a todas y cada una de las reuniones con todos los sectores que fueron partícipes de la consulta, y mañana vamos a dar una rueda de prensa donde vamos a dar mucho más detalles sobre esto. Muchísimas gracias. Por supuesto que no, por supuesto. ¿Cuántos votos serían entonces? ¿Cuántos votos? Dijeron 82. ¿Cuántos son Dijeron ustedes? 82. Son varias preguntas. La colega periodista me está haciendo una, la voy a responder ahorita para que hable el diputado Explique, por favor, Juan sobre Pablo la García. votación. ¿Cuál fue la votación de ustedes y cuál es la objeción Lo que pasa, ustedes tienen nosotros con somos la 6 principales y no nos dio tiempo de votar, porque cuando nosotros solicitamos que se contara las personas que estaban en sus respectivas curules, que ustedes saben muy bien eso estaba vacío, bueno, esto aprovecharon y solicitaron un voto nominal. Mañana nosotros vamos a explicar todo esto. Miren, y bueno, por supuesto, hablamos con el jefe de la fracción de la Mesa de la Unidad Democrática, lo hice personalmente, y no hubo diálogo. Y bueno, imagínense, si no hay diálogo aquí, no puede haber diálogo más allá. De todas formas, nosotros cumplimos. Pero por los ciudadanos. ¿por qué mañana? Mañana porque vamos a preparar Buenas tardes ya. El alerta de mi intervención acá es hacia la comunidad internacional, para que vean, y al pueblo de Venezuela, de qué se trata el fulano diálogo. Este presunto diálogo que no se diferencia en nada, y estoy seguro, a lo que ocurrió en el 2014 y en el 2016. ¿Y saben por qué?
porque es en el mismo sitio y con los mismos protagonistas. Es una mentira que sepa, que es lo que sepa la comunidad internacional. Es una falsedad lo que están haciendo. Lo único que están haciendo en este momento, y es porque nosotros estamos hoy rebatiendo todo eso, es porque quieren darle perpetuidad al régimen. Quieren perpetuar el régimen en el poder, darle más respiro al jefe del régimen, a Nicolás Maduro y a toda su pandilla. Y por eso desde aquí alerto ante este bochornoso acto que hoy se cometió. Al mejor estilo chavista hicieron lo que hicieron. Esto es una barbaridad. Por eso nosotros, lo que es público y notorio no existe tanto ojo. ¿Qué fue lo que ocurrió hoy? El mejor estilo chavista. Cuando no claro, porque es un diálogo que lo que persigue es eso. No hay ningún objetivo. Eso es el fracaso. La misma gente al 2014 y al 2016, ¿dónde están los diálogos? ¿Cuál es el resultado cuando fueron capaces de mentirle al Papa? Por eso es lo que le estoy diciendo acá. Y por eso es que la comunidad internacional, como lo han dicho, que ha mentido, que ha estado a favor de ellos y que le ha dicho que vayan al diálogo. Porque no todo el grupo de Lima está de acuerdo con esto. En Toronto le dijeron que solamente aceptaban una negociación que partiera del punto de la salida de Nicolás Maduro. El cardenal Parolín dijo lo mismo, que lo invitaron, pero gracias a Dios no insistieron, porque eso lo que quería era perpetuar el régimen en el poder y Venezuela seguir en la tragedia que está subsumida. Por eso desde aquí le digo al pueblo de Venezuela que aquí la salida es la calle organizada y con inteligencia, el llamado a la comunidad internacional con más contundencia y el llamado, una vez más, a la reserva de las Fuerzas Armadas. Juntos podremos, con criminales no se negocia.